cosa que pasa mucho es como sentir esta niebla mental, ¿no? Que de repente, si lo leemos mucho como en la astrología o en el Piscis, es mucho como que Neptuno ahorita te dice que estés conectada espiritualmente. Sí, o sea, como esta parte de que Neptuno rige mucho lo místico, ¿no? Ujú, Como rige mucho esta parte espiritual, ¿no? Y que ujú, rige mucho a Piscis. Algo que siempre también mencionan es que Piscis es un signo muy místico, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que habla mucho de esa parte, ¿no? Como que percibes o recibes más como que ese lado espiritual. ujú. Y se convierte justo como en una niebla cuando toda esa recepción espiritual o energética o demás, tal vez no te deja hacer ciertas cosas, ¿no? O te paraliza o de repente es como, no, está todo muy nublado, no, como que no estoy logrando conectar porque como que no estoy en la vibra necesaria o algo así. Pero de este lado del TDA, y que a lo mejor sería como es nuestro primer episodio explicarlo, es como en esta parte de la dopamina, ¿no? Que mucho vemos, pues sí, el TDA es una falta de dopamina, o necesita dopamina para funcionar. Y no es precisamente que en el TDA falte dopamina, ¿no? O O que no que tengas. no tengas, ¿no? O que no produzcas dopamina, sino más bien es que le cuesta como captarla o la consume tan rápido el cerebro que ya no alcanzó, ¿no? Ya no te alcanzó para lavar los trastes, por ejemplo. Y aparte el TDA funciona como por medio de recompensas continuas, ¿no? Por medio de recompensas continuas. Si no es interesante, si no es atractivo, si no es nuevo, si ya estás muy habituado a algo, ya no te va a causar este pico de dopamina que te da como ganas de hacerlo, motivación, y mucho pasa, por eso es como esta niebla mental, porque mucho pasa de repente si estás, podemos tener periodos a lo mejor yo he tenido periodos largos, por ejemplo, de no tender la cama, largos, o sea, largos que digo, no, ya tiene un buen de días que no tiendo la cama. Y se siente como una niebla mental, porque es como, pero ¿por qué no puedo? O Ujú. sea, solo estoy como desconectada, no sé, De no de eso, tener ganas de hacer de hacerlo, nada, ajá. Y puedo ¿no? hacer muchas otras cosas, pero específicamente a lo mejor esa actividad no, no puedo accionarla. Y porque no me causa esta novedad, ¿no? Esta recompensa, no es reforzante y entonces no hay dopamina. Sí, que ahí también se explicaba mucho en esta cuestión de, pero ¿por qué sí te puedes concentrar mucho viendo videos, no? ¿Por qué sí Ujú. puedes estar viendo videos? Pues claro, porque esto sí me ayuda Sí, a claro. generar, tal vez muy Ujú, rápido, ¿no? Y después se me ujú, baja también, pero ujú. pues ayuda más, ¿no? Y pues la otra parte, pues no, o sea, como que el estudiar, Sí, el hacer mi trabajo, pues eso no me está causando nada, justo. ¿no? Ujú. Y como que es buscar este equilibrio Sí. para que puedas llegar, ¿no? O sea, para que puedas hacerlo. Como el tender la cama, pues cuesta y te es pesado y dices, ay, no, qué flojera. eh, pues ya buscas otra cosa que sí te genere, ¿no? Que te genere Ujú, esta parte de dopamina, que te haga sentir más como de, sí lo quiero hacer, ujú. ¿no? Que justo era lo que te decía que leía en nuestras cartas de lo del podcast, de crear esto, y que decía, solamente no dejen de hacerlo cuando, cuando se les vaya su dopamina, ¿no? Porque es de empezar algo nuevo. Y ahorita qué emoción, Ajá. ¿no? Empezamos con todo, pero después ya es como que te aburres y es como de, ya no lo quiero hacer más, ¿no? O sea, Sí. empiezas una actividad nueva, que era lo que te decía de, a mí me encanta empezar proyectos. He vendido crepas, lo que te decía de mi proyecto
de cremita para perros, ¿no? En los collares de perros que hicimos ahorita en Navidad. Ujú. O sea, como que me encanta empezarlos, pero el tener un seguimiento, Una la constancia. rutina es lo que Ujú. realmente cuesta, Sí. ¿no? O sea, ya porque es como de, listo, se me fue mi dopamina ahí. O Ujú. sea, empecé con todo porque subió y después, ¡pum!, Sí, bajó y son ya estos no. picos, ¿no? Picos de dopamina y como los estamos buscando constantemente, pues es muy fácil por eso de repente cambiar de tareas, ¿no? Muy rápido, porque constantemente el cerebro está como, dame más, ¿no? Dame más. Y entonces ya tú te distraes con algo y no sé, es muy común este tipo de, como de videos que de repente estás haciendo algo, te acuerdas de otra cosa y entonces te vas. No, o sea, no es falta de atención en sí, no es que no haya atención, sino que justo es como la dificultad de sostenerla y aparte, si estás haciendo una actividad que no te genera ningún agrado, pues vas a tu cerebro va a empezar a buscar cosas que sí, que sí te gusten más, ¿no? Y entonces va a estar dispersa, buscando, tratando de reactivar toda esta motivación, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es como frustra, ¿no? De repente, dejar Sí, inconcluso. ajá, dejar como que la idea solamente al aire, ¿no? Tenía algo muy padre que iba a contar, pero se me olvidó, me fui. Un clásico. Sí. Estoy tratando de recordarlo, pero no. Piensa. Este, ya me acordé. De, en la cuestión de explicándolo mucho a lo que he visto sobre la astrología, porque punto número uno, tampoco somos expertas en Ujú. esto de la astrología. Nos encanta escucharlo, leerlo cuando tenemos estos picos. Y usarlo a nuestro favor. Exactamente, cuando tenemos estos picos de dopamina, es como, ay, es divertido, ¿no? Vamos a ver más. Ajá. Pero pues tampoco no hemos podido profundizar. Volvernos Ex- expertas. Poco a poco. Ajá. Pero me acordaba cuando leía o veía videos sobre eso, que era justo de, pues es que Neptuno, que lo te decía hace rato, Neptuno estaba en Piscis mucho tiempo y entonces por eso nos volvía como que idealizábamos, como que nos costaba, ¿no? O Mercurio retrógrado, que dicen mucho como de, pues te sientes cansado, no quieres hacer nada, ¿no? Y entonces dices, claramente, Sí, eh, cierto. claramente es por eso y no por otra cosa. ¿No? Ujú. Entonces, esa es como que la parte mística, ¿no? Que dices, pues, ¿por qué no quiero, no sé, por qué no quiero tender la cama? Mercurio. ¿Mercurio? Claro, o sea, Ujú. eso fue lo que pasó. Sí, y si de repente te entra como una subida de dopamina de estas que te hacen, hacer el quehacer toda la madrugada, de que te decía a las 2 de la mañana: "Tú, tengo un buen de pila ahorita para tender la cama", no, para hacer todo el quehacer. De repente, si lo buscas como en una explicación, no sé, a lo mejor te va a decir algo como si es momento de cambios, es momento de cerrar ciclos, de tirar lo que ya no sirve, no sé. Y entonces tú dices como, sí, por eso me dieron tantas ganas ayer de tirar toda mi ropa que no uso, Exactamente. ¿no? Y no fue por otra cosa. No. Fue Tiene una explicación. por los planetas. La alineación de los planetas. Sí. Ay, vaya. Pues creo que es un tema muy interesante. Es un tema muy, muy de debate, yo creo, pues por todas las cuestiones, ¿no? En el lado muy basado en la ciencia, pues explicarlo también es de otra manera, ¿no? Y basado muchas veces en lo espiritual, en la Ujú. astrología, también lo explicas de alguna manera y siempre estamos al final del día eso, tratando de De explicarlo. explicar. Y entonces aquí es donde pues entra la duda, ¿no? Como de por qué estamos tratando de explicarlo tanto o por qué preferimos muchas veces decir que es porque soy Piscis, ¿no? Es porque así
lo rige el universo Ujú, antes de decir como de, pues es que tengo un trastorno o voy al psicólogo o voy al psiquiatra, ¿no? También como que ese lado, o sea, ujú. preferimos decir como de, no, pues es que Diosito así me mandó, Sí. distraída, ¿no? O porque los planetas hoy se alinearon distinto, Ujú, todo esto pasó, ujú, ¿no? Yo considero, y ahorita cuando creo que te pasó similar, cuando me dieron el diagnóstico, eh, pues muchas veces es esta parte de la aceptación, de, de la aceptación ante la sociedad, ¿no? El decir como que tengo TDA, también hoy en día siento que es un poco fácil, ¿no? Y se ujú. siente también ya más una justificación, o que la gente te dice, pues es que te estás justificando Sí. por tu diagnóstico, ¿no? O solamente te justificas. Y entonces prefieres mejor decir como que es el universo también. Ujú, Y creo que por eso, porque tanto hoy en día hay demasiada información y a veces información buena y a veces información mala que no nos está ayudando, ¿no? Y que te da mucho miedo decir que tú eres así ujú. o que tú también tienes esa cuestión. Sí. Entonces, pues creo que muchas veces pasa por eso, o sea, yo una vez lo platicaba, que a un niño con TDA, pues se nos hace más fácil como que cuidarlo o guiarlo, porque también lo vemos más de, pues es que es un niño y es muy hiperactivo, ¿no? No pasa nada. Ujú, Pero un adulto hiperactivo, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo no te puedes quedar quieto, no? O sea, ujú. hay personas que luego me dicen como de, es que cuando estás moviendo mucho tu pie, este, como que me desespera, ¿no? O cuando doy terapia, yo le digo a mis pacientes, una disculpa, siempre estoy moviendo así las manos, ¿no? Porque no puedo, o estoy en la sillita y estoy Ajá. así, ¿no? Me encantan las sillitas porque estoy así y necesito esta parte del Sí, del movimiento, ¿no? movimiento. Que ahí es cuando en un niño dices, es un Es niño, un niño. Ujú. pero un adulto es como de, es que ya no tiene que Ya hacer esas tienes que cosas. haber aprendido a comportarte. Mm. Exacto, ¿no? El comportar ante la sociedad, como el Ujú, cómo te comportas y todo eso. Creo que es la parte que por eso siempre estamos buscando una explicación de qué nos pasa, ¿no? O sea, ujú, algo que compartíamos mucho era eso, ¿no? Como que siempre estuvimos explicando o tratando de explicar lo que nos pasaba en todo. O sea, buscar a alguien que nos diera respuestas de por qué soy así, ujú. por qué está pasando esto, por qué no puedo concentrarme como los demás. Yo siempre me frustraba y yo decía como de, es que ¿por qué no puedo estudiar como lo hacen los demás en su computadora y estar así horas? Y yo no, Concentrada. ajá, y no puedo, o sea, por más que lo intento, también influye mucho mi parte del contexto, o sea, el cómo me criaron, mi familia, ¿no? Esta parte de mi movimiento, pero pues sí, o sea, siempre trataba yo de buscarle ¿tendré algo o por algo o por qué no? Y por Ujú, eso creo que empecé mucho a buscar de todos lados, tanto de la espiritualidad, de la astrología, ¿no? En terapia, hasta ahorita que pues ya fue más como el diagnóstico, ¿no? Porque también eso, o sea, pues no es mi primera terapeuta y, y pues hasta ahorita fue que cuando me dieron el diagnóstico, cuando fui al psiquiatra, en mi mente era como de, ¿y si el psiquiatra me dice que no? y entonces, ¿qué voy a entonces, qué? Hay Ajá, algo mal conmigo, ¿no? ajá, y yo decía, ¿y si el psiquiatra me dice no, no tienes nada? Entonces ya no sé dónde más buscar, ¿no? O Ujú. sea, como que para estar más normal. Sí, justo antes de eso, de como en la investigación, no me acuerdo si, sí creo que sí te decía, como en el, es que estoy hipervigilante con cada cosa que hago y entonces a veces digo,
puede ser que sea el TDA, pero ¿y si no? Entonces, o sea, entonces sí soy, o sea, no sé hacer las cosas, no puedo, o sea, me faltan un buen de cosas. ¿Hay algo mal en mí entonces? Ajá, O sea, eres floja, nada soy más. floja, entonces sí soy floja, o entonces sí soy berrinchuda, o entonces sí soy, no sé, o sea, ujú, ¿no? Comprarme otras etiquetas y creo que porque el mundo está hecho a la medida de mentes o de personas que están todo el tiempo produciendo, todo el tiempo ocupados o todo el tiempo estudiando o cuando estudian están muy enfocados, ¿no? Y de repente pasar por todo esto es, o sea, no encajo, ¿no? No puedo encajar en este mundo. Ajá, yo creo que eso, y te digo que, pues, por eso me daba miedo, o Ujú. sea, como que sí tenía mucho miedo de que el psiquiatra me dijera: "No, no tienes nada", ¿no? Ya cuando llegué con el psiquiatra, Sí, el ya. psiquiatra fue No, como pues de: sí. "¿Y por qué no te medicaron de niña?". Antes, O sea, como que, sí. o sea, sí llegué y me dijo de: "A ver, vamos a ver si realmente sí", porque sí Ujú. pasa mucho, por eso lo decía, en esta parte de redes sociales que nos diagnosticamos por TikTok y eso no se hace. Ujú. Que el psiquiatra decía como de, a ver, vamos a ver si sí, porque pues a veces se confunde o a veces no es cierto, ¿no? Y ya, cuando empezó con las preguntas también que te hace, dices, mira, o sea, yo pensé que era porque soy muy floja. Que eso era normal. Exactamente, y porque mi abuelita siempre decía que no me gusta hacer y que me encanta tener un reguero. Y yo decía: "Es que no me encanta, solamente Sí, ni siquiera es que", cómodo, ¿no? ajá, Ujú. solamente es que no puedo. Ahorita que he estado en el tratamiento y todo, yo decía como de: "Es que nunca me ha encantado eso", o sea, solamente que ahorita Sí. me es muy fácil, ¿no? Lo Ujú. que te decía en la mañana, o sea, como de la gente ha de pensar como de muchas cosas, que tal vez es el cambio de Neptuno de Piscis a Neptuno en Aries, Ajá. eh, lo que sea, que el por qué ahorita sí lo estoy logrando y antes no podía, ¿no? O sea, Ujú. porque ahorita la gente puede decir: "Es que ya ves, ya tuviste más fuerza de voluntad". Y Solo tenías que realmente echarle ganas. ajá, y realmente no, o sea, realmente ha sido por todo el tratamiento que he estado llevando, Sí. que me ha funcionado y que, pues, también, o sea, seguir como tomando terapia, ¿no? Estar tratando de esforzarme, pero ya con esta ayuda también, digo, me es muy fácil, ¿no? O sea, como Ujú. que ahí entendí de yo lo vivo así, o sea, yo decía: "Es que para mí tender la cama llevaba mucho cansancio mental", o sea, porque lo Ujú. procesaba tanto en mi acostada, que era como de: "Ay, me tengo que levantar, tengo que tender la cama, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, después tengo que hacer esto, y la cama tiene que estar así, pero después me voy, pero ¿a qué horas son? Me va a dar tiempo", ¿no? Así, o sea, y cuando yo veía, no había hecho nada. Y ya estaba yo muy cansada. Y ahorita como que yo observo que ya no lo estoy sobrepensando tanto, o sea, simplemente lo voy haciendo y ya, Sí, ¿no? justo. Ujú. Y no sé, o sea, yo creo que cualquiera nos los puede explicar distinto, porque vuelvo a lo mismo, cada uno lo vive distinto. Hay algunas personas que han obtenido más herramientas, ¿no? Que tal vez desde más pequeños han ido a terapia, su contexto ha sido distinto, ¿no? Entonces han adquirido más herramientas para realizarlo, ¿no? Ujú. Para así poder realizar, tender su cama, ¿no? También hay muchos aspectos, como del trastorno que te llevan, ¿no? O sea, que va unido como con la ansiedad o Ujú. algunos generan más como que TOC, ¿no? Cualquier otra cosa. Y que son consecuencias de, ¿no? Porque el mismo contexto, o sea, como en la exigencia real de la vida y del contexto, te llevan a esas consecuencias, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues simplemente vas buscando maneras de Ujú, seguir encajando claro, ujú. Sí, a de enmascarar, ante ¿no? la sociedad, ante lo que nos Ujú. piden, ¿no? Y que yo digo, pues a veces es muy cansado, ¿no? Sí, sí, y creo que justo este espacio es mucho eso, ¿no? Porque decíamos, pues sí, mucho me regañaba yo porque, o sea, somos psicólogas, ¿no? Y entonces es
como tengo esta herramienta y tengo esta otra, o a mis pacientes les ha funcionado hacer esto, o tener esta rutina y organizar de esta forma, o meditar, o no sé, o sea, tengo toda esta lista de herramientas, pero cuando yo las quiero poner en práctica, no me funcionan. No me funcionan o no sé, no son como tan efectivas como para otras personas, y eso también frustra, ¿no? Y es como el estigma de repente que escuchas, pues tú eres psicóloga, ¿no? Tú deberías de saber o tú deberías hacer, y justo este espacio es mucho eso, ¿no? Como el, no, pues así son las cosas también, no todo es bonito. Sí, y creo que también, el espacio es en esto, ¿no? Hablar un poco del caos en general de todo y romper mucho este tabú de todo un poco, ¿no? O sea, como de, pues, en primer lugar, estar hablando de astrología, de lo místico, Ujú. Siendo siendo científicas. exactamente, es algo como muy de, ¿es en serio, no? Y es algo que Ujú. también da mucho miedo, da Sí, mucho como mucha ansiedad de, ¡ay!, de no ¿no? debería. Ajá, exactamente, pero al final, pues, todo entra a lo mismo, creo, o sea, Ujú. al querer tratar de encajar, al querer llenar, ¿no? O buscar un Una huequito explicación. para ti, Ujú. Sí, ¿no? ujú, justo. Pues, entonces, pues, en esa parte es como de, no importa mucho el cómo lo expliquemos en general, o sea, lo podemos explicar de mil maneras, ¿no? Podemos explicar nuestra vida de mil formas, el cómo lo estás haciendo tú, el por qué es distinto para la otra persona. Lo podemos explicar bajo el universo, los planetas, o por una cuestión científica, ¿no? Lo podemos explicar a través de lo que sucede en nuestro cerebro. Realmente lo que importa es cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando fallamos, ¿no? Cuando ese plan que yo tenía no resultó, ¿no? Ujú, Cómo nos estamos tratando y qué estamos haciendo después de eso, o sea, qué estrategias vamos a ocupar para llegar a nuestro objetivo, ¿no? O para ujú. llegar a lo que para mí es importante. Justo, hace algunas sesiones de terapia, yo tenía como cierta frustración y por no poder hacer las cosas como se supone que el mundo dice que tienen que ser, ¿no? Y desde las cosas más pequeñas, ¿no? Justo como el levántate, tiende tu cama. O sea, es como una regla, no sé quién la puso, ¿no? En el mundo. Y que de repente digo, bueno, es que para mí no funciona así, ¿no? O muchas cosas que de repente hago y digo, pues así dice el mundo, pero para mí no funcionan, ¿no? Y me identificaba mucho como en el trabajo con las mamás de pequeños con discapacidad o con neurodivergencias, que justo, de repente el objetivo inicial es como quiero que mi hijo, se quede quieto cuando esté en la escuela, Ujú. ¿no? Y entonces es como o sea, este niño o esta persona vive el mundo diferente, ¿no? Y no tenemos que hacer que se quede quietecito. O sea, vamos a usar eso, ¿no? La diferencia está, creo que en si me causa una dificultad, voy a usar eso que ya soy para buscar una estrategia que funcione, pero conmigo, no con el mundo, o no con el debería del mundo, sino que funcione con lo que yo necesito, con mis objetivos, con la vida que quiero vivir y demás. Y si de esa forma funciona para mí, está perfecto. Si eso que esa estrategia que uso, esa forma que hago, por ejemplo, los niños de repente es como, ya no me levanto del asiento, pero todo el tiempo estoy jugando con algo en la mano. Y si eso te permite llegar al objetivo de aprender a leer y escribir, perfecto, Ujú. ¿no? No es necesario que estés todo el tiempo súper quietecito. Y como adultos lo mismo, ¿no? Decía, pues si para mí es funcional, eh, no sé, por ejemplo, como la agenda, ¿no? La agenda esta de acá es del 2025 y no está usada. ¿Por qué? Porque está ahí, pero nunca se usó, ¿no? Pero porque tiene justo muchos días y de repente dejaba como una semana de no usarla y después me acordaba de ella y otra vez.
Pero si, por ejemplo, existe esta agenda que no tiene días y de repente no la uso por varios días y puedo retomarla ahí y para mí eso funciona, está perfecto, ¿no? Y de repente alguien puede venirme a decir como, pues no, es que ¿para qué tienes una agenda si no la usas, ¿no? O si la vas a dejar en blanco o así y no, si funciona para ti, así es perfecto. Sí, creo que es la parte que me encanta más de trabajar con bebés. O sea, trabajar con bebés y estar ahí también con los papás es irles poco a poco o llevándolos mucho en este camino, ¿no? Como de aceptar mucho la cuestión del movimiento de los niños, porque son niños, ¿no? Que mientras ellos puedan realizar lo que, pues el objetivo, ¿no? Ujú, Pues no pasa nada. O sea, el recurso que el niño utiliza mientras lo haga llegar al ujú, objetivo, pues está bien, ¿no? está O bien, sea, sí. no sucede nada. Y entonces enseñarles mucho a los papás esta parte de la paciencia con sus Ujú, hijos, ¿no? O sea, creo que esa es la parte maravillosa de trabajar con papás desde que son bebés, ¿no? Y papás ujú, muy 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 conscientes, ujú, enseñarles esos puntos de, mira, o sea, el niño es el que te va enseñando, ¿no? El niño es el que te va enseñando que él va a ir a su ritmo, no al ritmo que tú quieras, ¿no? sí, claro. Me Ujú. pasaba mucho que unos papás decían, es que, pues sus abuelos dicen que mi hermano caminó Sí. a los 9 meses o así, Ujú, y pues la niña no ha podido caminar. Y yo como de, bueno, ¿y quién tiene la prisa? ¿Por ujú, qué, por qué le están poniendo a la niña una exigencia que ella no quiere ahorita? ¿No? Va bien, o sea, todavía tenemos unos meses. ujú. No es que la niña tenga 2 años y no camine, ¿no? Es Sí. como que observar, ok, pues va en su proceso todavía, sí. Ujú, Lo está tratando de realizar, sí. Y entonces, pues hay que aprender mucho a respetar ese lado, ¿no? sí. Entonces, creo que esa es como que la parte interesante y la parte de aceptar más el cómo tú vas haciendo las cosas, ¿no? Los pasitos que estás dando, ¿no? Como que el validarte un poquito más, creo que es la parte interesante, ¿no? O sea, Ujú, como el decir, ok, hoy de estas 10 cosas que puse en mi lista, logré hacer 3. ujú. Vaya, qué genial, ¿no? Sí, claro. O sea, yo cuando empecé el tratamiento, yo les decía a todos como de, yo sé que para ustedes no es tan importante, pero llevo una semana tendiendo mi cama todos los días. Sí. Y, y es muy chistoso porque pues muchos eran como de, ok, ¿no? O sea, Y, ¿no la atendías? y cuando yo se lo mencionaba al psiquiatra y a mi psicóloga, como que ellos eran como de, muy bien, ¿no? Y yo como de, ah, es que ustedes sí me entienden. Sí. Entonces, es esa parte, ¿no? Y eso, al final del día, es también comprender que ni el horóscopo como tal, ni, ni tu signo, todo lo que lleva tu carta astral, ni, ni el TDA o alguna otra cuestión que tengas, algún otro trastorno que tengas, es una condena, ¿no? Ni es una falta de voluntad muchas veces, Y no ¿no? te define, ¿no? Completamente, o sea, no es como que Así tendrías que ser realmente ajá, también. o que llegues un día y te presentes y que yo diga: "Hola, soy Eunice, soy Piscis y TDA". O sea, pues no, no, o sea, Eunice es 1000 cosas y Ferce es 1000 cosas fuera de esas cosas, ¿no? Ujú. Y al final, esa parte, ¿no? O sea, al final, tú eres siempre el que va tratando de buscar el Ujú, camino distinto para llegar a lo que tú quieres, ¿no? A claro. lo que tú quieres ser. Ujú, Porque al final, como lo decía, ya dije mucho esa parte, pero como lo decía al principio, tú eres una parte, ¿no? O sea, tú haces cosas distintas en tu ujú, TDA que yo hago sí, muy distinto, ¿no? O sea, ujú, aunque somos muy similares,
hay cosas que tú me dices Van que a a mí no me funcionar diferentes. funcionan, Sí, claro. ¿no? Ujú. Que yo digo: no, 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 no Sí. me funciona esa parte a mí". Ujú. Y igual como en tu Ujú. caso, ¿no? O siendo ambas Piscis, Sí. también somos muy Sí. distintas en muchas cosas, ¿no? Sí Ujú. nos parecemos en algunas, pero somos muy distintas en otras. Ujú. Entonces, pues no tomarlo tampoco como de, pues es que esto dice mi carta o Y esto así dice, tiene que ser. dice mi trastorno y así tiene que ser. Pues Sí. no, buscar como tu camino Ujú. distinto a Sí. través del caos, amiga, Sí, ¿no? a través del caos, justo, ¿no? Que te lleven a esa vida, ¿no? A esa vida que quieres vivir, a eso que valga la pena, etcétera, ¿no? Exacto. Y entonces, A ver. pues de los tips para que podemos concluir esto, que no sé ya cuánto tiempo hicimos, pero para uno de los tips para sobrevivir o llevar el caos es una, buscar ayuda profesional, ¿no? O sea, en la parte de algún trastorno, si quieren como un diagnóstico, sí realmente buscar esta ayuda profesional para que para que les den una orientación, ¿no? Para que los apoyen y les den herramientas que funcionen, ¿no? Yo lo veo de este lado, buscar todo este lado espiritual es muy padre, muy bueno, pero muchas veces yo lo he visto que no lo aterrizan, ¿no? O sea, que no lo aterrizan en estas acciones que tendrías que Ujú. hacer. Simplemente te dicen, pues es que el Puede ser que universo, esto, puede ser ajá, que esto. el universo dice que así, así. Y bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Sí, claro. Entonces, también buscar esta ayuda profesional, ir a Ujú. terapia puede ayudar mucho. Hacer como una lista, poner como tu lista de cosas que quieres hacer y validarte mucho, ¿no? O sea, como de, Ujú. hoy logré hacer esto, perfecto, ¿no? O sea, validar más tu parte que lo intentó y lo logró y dar pasitos pequeños. Sí, y pensaba mucho como que si quizá ya estás dentro del espectro, ya sabes que estás dentro del espectro del TDA y de toda esta onda de la neurodiversión, pues usarlo a tu favor, ¿no? De repente esta, por ejemplo, esta producción más bajita de dopamina, usarla a tu favor, como buscar estas cosas que sí te generan dopamina dentro de las que no, ¿no? Y estar tratando como de usarlo, de tenerlo en cuenta, no obsesionarnos, pero sí encontrar cositas. Por ejemplo, de repente, no sé, a mí lo que me ayuda es que si estoy tratando de leer, ahorita estoy tratando de leer como un libro, ¿no? Y en medio de ese libro le fui metiendo como post-its con frases, por ejemplo, frases bonitas, ¿no? Para que cuando llegue a esa hoja lo vea y me genere este pico chiquito de dopamina y entonces ya no esté como, qué aburrido o así, como que por lo menos me esté motivando, ¿no? Y, o por ejemplo, para lavar los trastes, ¿no? Para lavar los trastes es súper complicado que yo quiera hacerlo. Entonces, mi estrategia es pongo una serie mientras estoy lavando los trastes. Y quizás si una mamá escucha esto, va a decir como, no, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo vas a estar en el celular lavando los trastes? Pero sí, es justo la forma que me funciona para no dejar de hacer esas cosas que son importantes en la vida, ¿no? Son importantes para mí, para mantener un orden dentro del caos y demás. Entonces, usar todo eso que ya sabemos para lograr lo que queremos. Sí, y pues ir entrenando poco a poco, ¿no? O sea, Ujú. Sí. yo siempre se los explico a mis pacientes niños, Ujú. que todo en la vida es como cuando quieres aprender algún deporte o cuando quieres aprender algo, ¿no? No, no es de la noche a la mañana, es poco a Sí, poco práctica, y práctica, sí. práctica, exactamente, porque también la misma atención la puedes ir practicando, Claro. pero no vamos a querer hacer una meditación de 1 hora ya, Ujú. mañana, ¿no? Entonces, tal vez ir como que con esta práctica de la atención poquito Ujú. a poquito es lo que más también puede ayudar, Sí. ¿vale? Ujú. Bueno, pues entonces
creo que por hoy ya fue todo por nuestra parte. Vamos a continuar con este espacio donde queremos compartir cómo experimentamos toda esta parte mística y astrológica, pero también cómo es vivir con un diagnóstico que de repente en nuestras vidas llegó muy ya después de los 20, ¿no? Y nos hubiera encantado que llegara antes, pero que al final así es perfecto, ¿no? Pensando mucho en esta onda, quizás si quieren verlo del pensamiento mágico, yo digo que todo es perfecto y que llega cuando tiene que llegar. Entonces, pues eso, recordemos que no todo lo vamos a solucionar echándole ganas ni con fuerza de voluntad, sino más bien encontrando estrategias que para nosotros funcionen, ¿no? Siendo más amables con nosotros y así. Y pues listo, cuéntenos mucho en los comentarios, ¿a ustedes qué les pasa? Si es su cerebro, es su astrología, ¿no? Son muy Piscis, y todo eso. Muchas gracias y esperemos verlos pronto. Bye. Bye. Hola cósmicos, gracias por escucharnos. Bye, suscríbanse.